3, versículo 5. La semana que viene voy a hablar acerca del dinero dentro del sacerdocio. Hablando de esto, lo voy a dejar para la semana que viene, según los principios bíblicos. Pero vamos a ver ahora, gracias Darío, el trabajo de los obreros. En el tabernáculo había una familia, eran 12 tribus de Israel. Dios eligió una tribu, que fue la tribu de Leví. ¿Para qué? Para que se ocupasen del servicio en la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué la eligió Dios esta tribu? La tribu de Leví, ¿alguien sabe por qué la eligió? Los que estudiaron Pentateuco, ¿no? ¿Se olvidaron ya? Y el sacerdocio, ¿no es cierto? El sumo sacerdote, había muchos sacerdotes, pero había uno que era el sumo sacerdote, era diferente a los sacerdotes normales, y todo esto era una selección voluntaria que Dios tuvo sobre esta tribu y sobre Aarón, del cual descendieron toda la línea sacerdotal. Era por herencia el ser sumo sacerdote. Ahora, nosotros sabemos que en la Biblia Dios eligió los primogénitos de cada familia, ¿se acuerda? Los primogénitos de cada familia le iban a pertenecer a él. Pero ¿qué pasó? Un día esto Dios lo cambió. ¿Por qué? Porque el ideal de Dios es que cada uno de nosotros en nuestra familia tuviese un sacerdote, un representante de Dios, un ungido de Dios, ofrecido para el ministerio. Pero esto cambió, ¿por qué? Porque el pueblo le falló a Dios. Y entonces Dios dijo, basta, esto no sirve. Yo quería de cada familia un primogénito, pero evidentemente este pueblo no me ama, no me reconoce, no los quiero los primogénitos y los voy a sustituir por la tribu de Leví. ¿Por qué Dios cambió esto? Vamos a ver cómo se formó el sacerdocio y cómo Dios eligió a esta tribu para ofrecer servicio. Números 3:5, y Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví, y hazla estar delante del sacerdote Aarón, que era de Moisés. ¿Qué era Aarón? El hermano, para que le sirvan. ¿A quién? A Aarón. ¿Entiende? Aarón había sido elegido por Dios como el primer sumo sacerdote. Y había sido elegido él y sus hijos, ahora lo vamos a ver. Pero él necesitaba gente que lo ayude, obreros. Pero no eran cualquier obrero, era una tribu elegida por Dios. Jamás, hermanos, escúchenme bien, jamás la gente puede elegir un sacerdote, un levita, un pastor, un maestro, un profeta. Jamás se elige por democracia, jamás se elige por votación un líder espiritual. Dios elige y los llama a los hombres y a las mujeres de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esto es muy delicado y muy importante, porque justo en estos días hablaba Italia a una de las iglesias que nosotros dejamos, y uno de los diáconos, de los ancianos de la iglesia, primero diácono, luego anciano, dijo, se reveló al pastor y me contaron que decidió abrirse solo un ministerio. Entonces yo hablé, no quiso hablar conmigo, este anciano que lo conocemos, le digo, quiero tener una reunión vía internet, no puedo viajar hasta allá a Italia, no tengo la plata ni el tiempo, pero quiero hablar con el pastor y con vos, Ángel. No, yo no hay más nada que hablar. Bueno, quería interceder, quería ver si verdaderamente. Y entonces me dice, no, voy a abrir un ministerio. Bueno, está bien. Pero la esposa me escribió y me habló. Me dice, yo, pastor, no me voy a ir de nuestra iglesia, pero tengo que acompañar a mi marido a lo que él va a hacer. Veo que a veces uno se encuentra entre la espada y la pared, los hijos, la esposa. Entonces le digo, mire, Felicita, es muy delicado cuando uno quiere ser levita o sacerdote por autoconsagración. Que me miro al espejo y me profetizo, vos vas a ser pastor. Y salgo a la calle y digo, no, yo recibí, porque necesita ser levantado por Dios, ungido por el Espíritu Santo y consagrado con testimonio por imposición de manos de parte de la autoridad. Porque si no, no va a tener autoridad espiritual.
Cuando uno está en rebeldía, desobediencia, no tiene autoridad en el mundo espiritual. Y uno se pone a hacer guerra y no tiene la protección, ni la unción, ni la gracia de Dios. No, pero yo predico bien, yo me animo, yo estudié. Está frito. La hermana me dice, no, porque vamos a ir a colaborar con un grupo que está en Taíno, que es un pueblo cerca de la iglesia que abrimos. ¿Y quién está ahí? No, ahí está mi sobrino Enrique, que se había ido también de nuestra iglesia diciendo que iba a abrir una iglesia y que era pastor. Y buscó la cobertura de un país de España, de un pastor que le dijo, sí, abrí la iglesia. ¿No es cierto? Así a veces a la gente abre iglesia. Y lo puso como pastor a este hombre. Claro, este pastor ahora terminó divorciado, le sacaron las credenciales, tremendos dramas, y se cerró la iglesia por 6 meses, por no tener autoridad espiritual. Claro, entonces estos pastores de España, después de 6 meses, dije, ¿y a quién vamos a dejar? Porque esta gente era toda gente de nuestra iglesia, no quería volver por orgullo, no quería volver con la cabeza agacha y decir, perdón, nos equivocamos, pastor. Y entonces se quedaron ahí, no se congregaban. Entonces los de España dijeron, bueno, vamos a hacer algo. ¿Quién está ahí? Luis. Claudia se ríe, Luis. Bueno, lo ponemos como pastor de ese grupo a Luis. ¿Quién es Luis? Luis es un hermano que echamos de la iglesia. Por fornicación, por adulterio, se casó en desobediencia con una hermana, se terminó divorciando, terminaron a los tiros en la comisaría por golpe, denuncia. Desastre. Por moverse fuera de la voluntad de Dios y sin autoridad espiritual. Y él quería ser pastor. Le digo, Luis, vos primero arreglá tus problemas, no puedes ser pastor. Sí, pero a mí Dios me llamó. No te cases con esta chica, no te cases con esta chica, no te juntes con esta. Un desastre. Moralmente un desastre. Bueno como el pan, pero carnal. Bueno, ese ahora es el líder espiritual. Divorciado, echado de la iglesia. Le digo, pero hermana Felicita, ¿ustedes van a ir allá? No, pero tenemos la cobertura de España. Esos de España son unos papanatas. No es gente seria, no tiene temor de Dios. Le interesa juntar diezmo y abrir grupo y decir, tenemos un anexo en Italia. Pero le están dando permiso a gente para que se rompa la cabeza contra el infierno. Entonces le decía a esta hermana, no hay autoridad espiritual si no viene dada de Dios. Y tiene que venir bajo un testimonio. Y es Dios el que elige. No es uno el que se auto... No, pero nosotros creemos que Él ahora está bien. Pero ¿quién somos nosotros para decir quién tiene que ser pastor o no? Y eso desgraciadamente pasa, pasó y pasará. Pero espero, hermano, que usted nunca caiga en esta trampa. De decir, vos tenés que ser pastor, vos tenés pista, vos tenés pasta, vos tenés... Yo si abrís donde abras, yo te sigo. Es una locura, porque esa persona se va a ir a dar la cabeza contra el infierno, porque no hay autoridad espiritual cuando uno obra en rebeldía. Si cuando nosotros hemos conocido el mundo de la liberación, del echar fuera demonios, una de las cosas que usted tiene que saber, que cuando ministra a otra persona que está poseída o oprimida, es que tenga autoridad espiritual. Pastor, bendígame, voy a ir a orar por una persona allá. Bueno, vení. Se impone las manos y se le da autoridad espiritual. ¿Estás en pecado? ¿Estás bien con tu esposo? ¿Estás bien con tu esposa? Ah, ¿qué me importa mi esposa? ¿Qué me importa? No vayas. Porque no estás en autoridad espiritual tampoco como esposo o como esposa. Y el diablo te hace puré. Por eso nos guste o no nos guste, hermanos, la ley del principio de autoridad empezó hace muchos años en el jardín del Edén y Dios lo vuelve a instituir acá porque era importante que no teniendo libros, no teniendo videos, no teniendo películas, la gente viese en el tabernáculo y en el sacerdocio este principio. Y entonces le dijo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que les sirvan. Hay que aprender a servir a otros, hay que aprender a obedecer a otros, hay que aprender a rendir cuentas a otros, hay que aprender a sujetarse a otros. Todos estamos sujetos a alguien y es un principio de autoridad. Si usted quiere estar sin que nadie lo mande, no le va a ir bien.
Usted tiene que buscar a alguien que le mande. Ay, yo no me caso más, no quiero a nadie que me mande. Entonces tiene que tener una autoridad espiritual para rendir cuentas. O un pastor, o su padre, o un tío, o alguien de Dios en el espíritu que le pueda dar cobertura. ¿Ah, sí? ¿Tengo que seguir con la esclavitud? No, tiene que seguir con la cobertura espiritual. Porque si no, se vuelve a equivocar. No, pero yo ahora no le hago caso a nadie, el espíritu me diga, cuidado mujeres, cuidado viudas, cuidado solteras, cuidado solteros, cuidado personas que les gusta no rendir cuenta, que les gusta ir de una iglesia a otra, que no les gusta pedirle permiso al pastor para ciertas cosas, que se manda solo porque pierde la autoridad espiritual del servicio a Dios, que tiene que estar totalmente en jerarquía del orden divino. Y les sirvan y desempeñen el encargo, ¿vale? El 7. Y desempeñen el encargo de Él. Lo que te mande a hacer, hacelo. Este es el principio que Dios eligió, privilegió a la tribu de Leví para que estén dentro del servicio. Una de las cosas que necesitamos en la iglesia es un gran ejército que trabaje en sujeción y en autoridad. ¿Cuántos dicen amén? No se puede programar cosas si la gente no está dispuesta a recibir encargos. Te encargo que por favor pongan las luces arriba para las hermanas. Sergio y Gerardo, el martes acá, no, el lunes acá clavados, bueno, clavado no, llegué antes yo, llegaron y pusieron las luces para las hermanas. ¿Sabe qué bendición para las hermanas, sí o no? ¿Sabe qué bendición para un pastor? Tener esa gente que puede recibir encargo. Pastor, dígame qué necesita. No, que labure el pastor, para eso pastor. Yo quiero dormir, quiero ver la tele. Estamos trabajando para el reino de los cielos. Y no se trabaja cuando me sobra el tiempo. Se trabaja cuando me piden y cuando hay necesidad. Por eso, hermanos, el encargo es que les sirvan y el encargo de toda, dice, y el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Por eso el Señor aclaró y dice, el que quiere ser el mayor, tiene que ser el que sirva. Porque si bien los sacerdotes y los levitas eran los que más cerca de Dios estaban para servir a Dios. Porque Dios es un Dios de servicio, es un Dios de amor, es un Dios que da. Y el amor es dar, el amor todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree, no busca lo suyo, no hace nada indebido, no guarda rencor. El obrero, el ministro, el sacerdote, el levita, tiene que estar para el servicio de Dios. Y no el servicio de la gente, sino el servicio a Dios que la gente necesita. Porque a veces dicen, no, que venga, que se mueva el hermano. No, pará, yo sirvo a Dios, no te sirvo a vos. Solamente que Dios me dice que te ayude. Pero no somos los esclavos, no somos los sirvientes de la iglesia, no tenemos que correr para todos lados cuando la gente quiera, sino cuando Dios nos dice. Pastor, usted tiene que estar acá. No, yo no tengo que estar acá. A mí Dios me dijo otra cosa. Pero cuidado con esos conceptos y principios equivocados que no son del reino. Y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo, y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Gloria a Dios, hermano. Aarón dijo, yo me ocupo del sacerdocio, pero necesito gente que nos ayude. Ahí están para tu servicio. En el reino de los cielos no se hacen las cosas por dinero. Amén. Ni el pastor ni los obreros. Aunque me ha tocado, ¿tienen calor? ¿Me lo bajás un poquitito? A 22. Cuando viajé a los Estados Unidos descubrí que los músicos tocan si el pastor les paga todos los domingos. Los ujieres vienen de Ujieres
si les pagan, si no, no hacen de ujieres. Las maestras de escuela dominical vienen si les pagan los viáticos. Es una costumbre ya, una triste costumbre, que en muchos países se está incentivando y que acá en muchas iglesias ya se está haciendo. Claro, así cualquiera sirve, ¿no? Pero gloria a Dios cuando viene una hermana a limpiar la iglesia, cuando vienen a trabajar los obreros y lo hacen para Dios, porque Dios no es deudor de nadie. Y lo que el hombre no te da, Dios te lo da. Lo que el hombre no ve, Dios te lo ve. Y Dios te va a exaltar públicamente. Dice la palabra del Señor, versículo 9, y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerca morirá. 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 Diga conmigo, morirá. ¿Por qué? Porque solo le es permitido a la familia de Aarón, sacerdote, y a los levitas el privilegio de estar en el servicio. Por eso mucha gente cuando quiere participar de los ministerios y no está preparado, no está llamado por Dios, muere, se seca, se autodestruye, se quema. La Biblia dice un neófito, es lazo atrapado por el diablo. ¿Por qué? Porque hay que esperar los tiempos de Dios, la preparación, la autorización de Dios y la autorización de las autoridades. Por eso vamos a leer después cómo esto tiene que ver con el Evangelio también. Ahora, esto requiere mucho temor de Dios y mucha santidad. Esto requiere que Dios está mostrándole al pueblo, ojo, no es para cualquiera acercarse a Dios. No es para cualquiera tocar la guitarra, cantar. No es para cualquiera ser un predicador, un maestro. No es para cualquiera dirigir un grupo, dirigir el ministerio de jóvenes. No es para cualquiera. Puede morir, hermano. Puede morir, se puede enfermar. Está batallando contra el diablo. La lucha de los siervos de Dios es muy grande en el mundo espiritual, porque hay una batalla espiritual cada vez que predicamos. Hay una batalla espiritual cada vez que ministramos a un joven, a un niño. Hay una batalla espiritual. Y los obreros sabemos de esto, pero no amainamos, como se dice. No menguamos, sino que sabemos que vamos a tener esa lucha, pero más poderoso es el que está en nosotros. Entonces, ya como obreros, sabemos la armadura que tenemos que usar, sabemos que va a existir esta batalla, esta lucha. Por eso, que nadie se acerque, porque puede morir. Números 8:17 nos dice, ¿por qué son los levitas elegidos por Dios? Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día que yo hería todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. ¿Por qué? Porque Dios mandó al ángel de la muerte que mate a todos los primogénitos. Pero los primogénitos de las familias que habían pintado con la sangre del Cordero Pascual las puertas y ventanas y dinteles, el primogénito no murió. Y entonces dijo, ese primogénito te lo salvé yo. Así que lo santifico para mí. Quiero que me lo entregues. De ahí empieza el principio del presentar los hijos al Señor. El domingo Gerardo me dijo, acá hay una hermana que vino y que quiere presentar el nieto al Señor, pero la mamá del nene no es creyente. Y no lo voy a presentar. Porque esto no es un bautismo católico que le damos una bendición al niño para que no se vaya al infierno. El presentar un niño al Señor es yo, padre, ofrendo a mi hijo para Dios, porque lo voy a instruir en los caminos de Dios y se lo voy a presentar como un futuro siervo. Como cuando nació Samuel, que no podía tener hijos, y Dios se lo dio, y ella le dijo, te lo voy a consagrar a vos. Y ella lo preparó, lo formó, y a los 3, 4 años lo llevó al templo. Eso es entregar un niño al Señor. Los evangélicos a veces somos muy supersticiosos y los presentamos como que va a haber una bendición particular, o que por eso ya van a ser salvos. No, vos estás viniendo a Dios. El Padre está viniendo a Dios y cumpliendo un juramento
de que te lo voy a presentar cada día, lo voy a preparar como un ungido en la palabra, en el temor, lo voy a traer a la iglesia, a la escuela dominical, le voy a enseñar en mi casa el temor de Dios. Ese es el compromiso de presentar un niño al Señor. Por eso no me traiga gente para presentar niños al Señor si ellos no están comprometidos. No es un ritual mágico, no es una bendición extraordinaria que con eso hay gente que dice, ay, mi hijo yo lo presenté al Señor. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué le hizo? ¿Un gualicho que para toda la vida ya le pertenece a Dios? Eso no significa nada. Podemos tomar promesas que dice la Biblia, sembré la palabra de Dios, en algún tiempo va a dar su fruto, pero eso no significa que van a ser salvos. El presentar al Señor es que yo me comprometo a formar este niño para Dios. Herencia de Jehová son los niños. Es algo que Él me da para que yo se lo críe para Él y luego se lo vuelva a dar. Por eso Dios lo da a nuestra familia, para que nosotros lo eduquemos, para que sea un buen judío, un buen hebreo, un buen cristiano en este caso nosotros. Y entonces los primogénitos, dijo, me lo preparan y me lo entregan para mí, como un sacerdote, los demás como buenos judíos, pero ese lo van a consagrar para el servicio. Dice, y lo santifiqué para mí, versículo 18, y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y entonces Dios dice, ahora cambié eso. Ya no voy a tomar a los primogénitos. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Se acuerda qué pasó? ¿Se acuerda? Dígame sí o no. Si no, siga. Pasó algo tremendo. Pasó algo que usted quizás se va a asombrar y se va a asustar. Éxodo 32, 25. Moisés, 40 días en el monte, en ayuno y oración, baja con las tablas de la ley y encuentra a todo el pueblo reunido alrededor de un becerro de oro, adorándolo, haciendo orgías, fiestas, danzas, alcohol, rituales paganos egipcios. Se manifiesta ahí Moisés, tira las tablas, indignadísimo, le dice a Aarón, su hermano, ¿qué hiciste? Es que el pueblo desertaba, el pueblo quería algo, dice, y estaba perdido y vos no bajabas, le echó la culpa a Moisés. Y le dije, bueno, junten oro, y trajeron oro. Y yo lo tiré ahí en la fundición, y cuando terminó quedó un corderito, un becerrito de oro, mira qué lindo. Y lo paramos ahí, dijimos, milagro, milagro, un becerro de oro, el que nos salvó de la sangre, del ángel de la muerte. Y la gente se puso a adorarlo al modo egipcio, porque no tenía religión, no estaba dada la ley. Los egipcios, los hebreos no conocían una religión, creían en Dios y nada más. Y se encendieron en fornicación unos con otros, alcohol, fiestas, violencia. Y Dios dice en Éxodo 32, 25, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, significa sin freno a la carne y a las pasiones, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense ahora conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y salieron por el campamento, entraban a las casas, y cuando veían que adoraban un becerro, sea el papá, sea la mamá, sea el hermano, sea quien sea, tarrácate. Eso es lo que dice. Sea el amigo, sea el pariente, sea quien sea. Tremendo el compromiso que esta tribu tomó con la palabra de Dios. Jesús dijo,
mi madre y mis hermanos no son estos, son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3.000 hombres. Búsquelo por donde quiera, hermano. Busque cualquier versículo para tratar de explicar esto. Fue así literalmente. Ellos, por Dios, dejaron padre, madre, hermanos, hijos y por el reino de los cielos. Y Jesús lo vuelve a repetir cuando dice: aquel que haya dejado padre, hermano, y haya aborrecido. Pastor, yo también voy a matar a todos cuando vuelva a casa. Porque uno adora a la Virgen, el otro adora esto. Bueno, primero que Dios hoy no es el rey del mundo. No es una teocracia. Hoy hay gobiernos, hay leyes, y el libre albedrío el Señor lo ha manifestado como una pertenencia a cada persona. Sea tu esposa, sea tu esposo, sea tu hijo, sea tu hija, no podemos tratarlos así hoy, aunque adoren a Pancho Villa, a Gauchito Gil o a quien sea. Podemos pedirle, podemos exigirle, pero no podemos quitarle el amor. ¿Está bien? Podemos poner límites, porque tampoco le vamos a dejar que hagan orgías dentro de nuestra casa, que se droguen, que hagan rituales satánicos, debemos tener un límite, pero no debemos ser invasivos, agresivos o violentos cuando hay otra persona que adora a otras personas, a otros dioses. Pero en este caso la tribu de Leví demostró una lealtad y una santidad extrema que Dios dijo: estos, con este corazón obediente y servicial, los quiero para mí. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Estos son los obreros que Dios busca. Estos son los pastores, los misioneros, los evangelistas que Dios busca. Los que no le interesan los lazos emocionales, el amor al dinero, que no le interesa otra cosa que agradar a Dios. Están dispuestos a dejar padre, madre, novio, dejar novia, dejar amigos, cambiar carrera, dejar proyectos por el llamado de Dios. Esto se vuelve a repetir, hermanos, y esto se mantiene en pie hoy, que estos son los hombres que son las personas indicadas para estar cerca de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen yo quiero? Yo quiero. A veces me pongo mal cuando alguien me dice: no, mi hijo me falló, mi hija me falló. ¿Por qué? Porque yo quería que ella fuese abogado, médica, dejó todo para irse misionera o al instituto bíblico. Me duele en el corazón, ya va a volver. Todavía no hemos entendido el privilegio que es de que Dios llame a alguien al ministerio, de que Dios le dé el honor de pertenecer a esta casta de siervos y de siervas de Dios. Porque Jesús llamó a 12, Él los eligió. No depende de nosotros, no depende de la gente, depende de Dios, que elige por su gracia, pero Dios no se equivoca, elige también por las actitudes. Dios no tiene siervos cobardes, Dios no tiene siervos materialistas, Dios no tiene siervos que no se jueguen por Él. Puede ser que estén, pero van a morir tarde o temprano. Van a caer tarde o temprano. Por eso, hermanos, el primer punto que yo quiero tocar es la selección del sacerdocio. La gracia de Dios de Él elegir. Y que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Dios escoge a sus llamados especialmente. Por eso nosotros tenemos un instituto bíblico acá. Y a veces la gente dice: ¿y cuándo me dan el título de pastor? ¿No? Le digo: jamás te van a dar el título de pastor. Bueno, pero ¿y para qué estudió? No, estudiás para aprender, para crecer, pero después te me va a dar un cargo, me va a dar... Si yo no veo las condiciones y las cualidades, te voy a dar la mano. Porque para tener un cargo, hermanos, hay que haber sido probado y aprobado por Dios y por los hombres.
Pastor, en su iglesia usted no tiene diáconos, ¿no? Pero tampoco tiene pastores o copastores. No, me gustaría tenerlos, pero no puedo poner a cualquiera. No, pero a alguien, a tu amigo, familiar. ¿Cuánto le doy? Pastor, le invito a comer. Yo estudié, yo me preparé. No, necesito que me demuestre fidelidad a Dios, fidelidad a la palabra de Dios, madurez en tu carácter y luego lealtad a mí. Me tenés que ser leal a mí. A ver si te pongo y después me empezás que no estoy de acuerdo, que yo no pienso esto. No, te equivocaste de lugar. Yo necesito gente que me ayude a llevar la visión que Dios me dio. Lógico que te voy a escuchar, pero no me vas a manejar, no me vas a superar para controlarme, para hundirme. Necesitamos lealtad, servicio, como Jesús pidió, como los hombres de Dios saben sujetarse, obedecer y amar a su pastor y a su autoridad. Las funciones del sacerdocio. La primera era servir como mediadores entre el pueblo y Dios. Interceder por el pueblo y expiar el pecado mediante el sacrificio y así reconciliar al pueblo con Dios. Ese es el primer ministerio que los sacerdotes tenían, que es acercar al hombre a Dios, pero a través de un sacrificio. ¿Cuántos hoy son sacerdotes de Dios? Hoy hacemos lo mismo, predicar el Evangelio a través del mensaje de Jesucristo para que la gente haga la paz con Dios. La Biblia lo dice que somos sacerdotes. ¿Sabe qué significa la palabra sacerdote? ¿Qué significa, Claudia? Aquel que sacrifica cerdos. Sacerdotes. Sacrifica cerdos. ¿Y entonces por qué somos sacerdotes? En realidad la palabra hebrea, Sergio, es... Wow, ya sabe hebreo, Sergio, ¿eh? ¿Cómo es? Esa es la palabra que en hebreo habría que decir, pero ahora se usa una palabra latina, griega, que viene de los sacerdotes babilónicos que ofrecían cerdos, animales, y a todo ritual religioso le han puesto sacerdotes. Pero bueno, explicación aparte, estos son Cohen. Ore, escribímelo ahí, Darío, para que no nos olvidemos. Pero hoy se les llama sacerdotes, pero estemos atentos, porque muchas veces sin darnos cuenta se nos mezcla, ¿no?, lo puro con lo profano. Y ser sacrificador de cerdos era algo que tenía que ver con los sacerdotes babilónicos. Seguimos. Segunda función del sacerdocio es consultar a Dios para discernir la voluntad divina para el pueblo. Los sacerdotes eran los jueces, eran los pastores, eran los consejeros, eran los que decidían entre problemas legales, entre problemas económicos, entre problemas matrimoniales, entre problemas entre vecinos. Era la ley y los sacerdotes estaban preparados para dar consejo de la palabra de Dios. Números 27:15 lo explica. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y que los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tus manos sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Sabemos que el sacerdocio uno solo no podía aconsejar a 2 millones de personas. Así que Dios establece la posibilidad de delegar autoridad. Y delegó autoridad sobre ancianos, delegó autoridad sobre militares, delegó autoridad sobre escribas, delegó autoridad sobre levitas.
delegó autoridad para personas que juzguen, pero eso venía dado desde arriba para abajo, porque le dice, les voy a dar a alguien para que los aconseje en la guerra, les voy a dar a alguien para que los aconseje en la ley, y puso diferentes personas. Sabemos que Moisés ya lo había hecho cuando su suegro Yetro le había dicho, elegite a 70 ancianos, sobre los cuales haya espíritu, y los eligió. Y esa gente fue la que lo ayudó en el ministerio. Ahora, fíjese cómo viene esto delegado. Toma a Josué, hijo de Nun, varón del cual hay espíritu. ¿Por qué? ¿Los otros no tienen espíritu? Dice que tiene ánimo, significa. Espíritu es soplo, alma. Dice que tiene ganas. ¿Cuántos tienen ganas de servir a Dios? Dice, busca a alguien que ame la obra de Dios, alguien que tenga energía, alguien que no le ande esquivando al trabajo. Dice, y pondrás tus manos sobre él. Pero dice, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, que era el sacerdote que estaba de turno en ese tiempo, delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. La imposición de las manos no se usaba como se usa ahora para empujar gente, ¿no? Se usaba para delegar autoridad, para dar cargos espirituales. Y lo tenía que hacer el de arriba por abajo. O sea, la autoridad ungía a otro. Y se le daba el cargo, la autoridad, y en ese momento que el pastor, el anciano, el presbiterio, los líderes espirituales imponen las manos sobre alguien, en ese momento el Espíritu Santo respalda y viene una unción especial sobre esa persona para el ministerio. Ahora, por eso yo no puedo elegir en votaciones quién va a ser mi líder, sino que esto tiene que venir impuesto desde arriba. Hay que pedir. Cuando hay iglesias que se vacían, cuando hay pastores que se van, cuando hay ministerios que quieren crecer, tiene que venir en oración, en dirección, en confirmación, y luego ungirlos simbólicamente, porque lo que nos interesa es que el Espíritu Santo lo unja, y luego públicamente mostrarle a la gente que esa persona va a tener autoridad sobre tu vida, sobre la iglesia, sobre el ministerio. Y se terminó ahí tu tía. Esa persona fue puesta por Dios. Cuando nosotros vinimos para Argentina y dejamos las iglesias allá, hicimos esto y le dijimos a la iglesia, ahora ellos son sus pastores. No, usted va a ser mi pastor, por favor, no haga eso. Estos ahora son sus pastores y le van a tener que obedecer. Si le obedecen a ellos, me obedecen a mí. Ay, pero usted, pastor, fue mi pastor. Sí, fui. Ahora Dios pone esto. Y por favor no quiero tener noticias de que se están revelando. Igualmente las tuve, las tengo, porque la gente hace a veces lo que quiere, pero Dios al final cumple su propósito y les baja la caña en algún momento. Y pondrás tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Y de esa manera se delegaba autoridad para que las personas juzguen, dirijan, ejecuten. En este caso Josué como general en jefe de las Fuerzas Armadas del pueblo de Israel que iba a la guerra. Por eso viene la bendición del sacerdocio, de la autoridad, desde arriba, mandada por Dios. Por eso, ¿qué tengo que hacer yo, pastor? Yo quiero ser pastor, yo quiero... Ore, hermano, ore. Ore, trabaje, dé fruto. 1 Timoteo 4:14 dice, no descuides, Timoteo, el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Esto se siguió practicando, hermanos. Por eso estudiar el tabernáculo y el sacerdocio no nos aleja del Evangelio. Tiene que ver también con nuestras vidas hoy. Tiene que ver con lo que Dios quiere hacer. Levantar pastores, levantar ministros. Pero esto tiene que venir por palabra de Dios. Acá dice que Timoteo fue elegido como pastor por profecía. Por una palabra de Dios. Profecía significa mensaje de Dios. Tuve un sueño, tuve una palabra, Dios me habló, vino algún pastor y me dijo, ese hermanito va a ser pastor, aquel, y Dios te habla de profecía de muchas maneras.
Pero luego tiene que venir el tiempo de preparación y finalmente el tiempo de imposición del presbiterio. Era la junta ejecutiva de ancianos, la organización, gente mayor que sabe, conoce la vida de esta persona y dice, no solo predica bien, no solo hace milagros, sino que tiene los requisitos para ser un sacerdote, un levita, un hombre de Dios. Tercero, ser los intérpretes y maestros de la ley y enseñar al pueblo los estatutos de Jehová. Esa era la tercera función de los sacerdotes. Levítico 10:11 lo dice, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Así que si vos estás enseñando la Biblia, asumí la responsabilidad como levita, asumí la responsabilidad para comportarte como un hombre de Dios. Sí, pero no es importante, son los chiquitos. Estás enseñando la palabra de Dios. Tenés que ser santo, intachable, fiel, leal, sujeto a la autoridad. Ahora vamos a ver, si nos da el tiempo, las características que tenía que tener el sacerdote, el levita. Por eso, cuarto, ministrar en las cosas sagradas del tabernáculo. El sumo sacerdote, voy a hablar solo del sumo sacerdote y termino. Era el sacerdote más importante, que tenía la responsabilidad de una vez al año entrar al lugar santísimo para expiar los pecados de la nación toda. Solo él llevaba un pectoral con los nombres de las tribus y actuaba como mediador entre toda la nación y Dios. Solo él tenía derecho de consultar a Jehová mediante Urim y Tumim. Si bien el sacerdote en algunos aspectos prefigura al creyente, el sumo sacerdote simboliza a Jesucristo. Solo uno al año, se rotaban, cada año era uno diferente. Pero el sumo sacerdote tenía la gran responsabilidad de entrar al lugar santísimo. Los demás no. Por eso la Biblia habla de que Jesucristo fue y será nuestro sumo sacerdote. Hay una foto del sumo sacerdote con el pectoral, otra que tiene las piedritas. ¿Tenés, Darío? Ahí está. En el pecho, el sumo sacerdote tenía estas 12 piedras. Cada piedra representaba las tribus de Israel. Y él tenía que entrar cargando el pecado de las 12 tribus acá en su pectoral y entrar a esa habitación donde estaba el arca con los querubines, las tablas, el maná y la vara que reverdeció de Aarón, y ahí entrar a través del velo que se abría una vez al año y entrar con la sangre de ese carnero, temiendo que podía caer fuego y matarlo, porque la gloria de Dios estaba en ese lugar, y con la sangre tenía que pasarla así con un hisopo sobre ese mueble para ver si Dios aceptaba y orar por los pecados de todo el pueblo de Israel. Él cargó, por eso se dice que Jesucristo cargó con los pecados del mundo. Claro, para los judíos eso es claro. Para nosotros, ¿cómo? Es que el sacerdote lo hacía todos los años. Durante cientos de años, una vez, el pueblo de Israel estaba a la puerta esperando que Dios los perdonase, porque hubo casos donde el sumo sacerdote entró y murió consumido por el fuego santo, por el pecado que había en el pueblo, y Dios no lo perdonó. Es más, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con una cuerda atado, porque ya varios habían muerto, entonces los tenían que sacar tirándolo, porque si llegaban los primeros auxilios adentro, morían todos. Por eso, para entrar al lugar santísimo, no podían entrar así nomás. Cuando la Biblia dice que Jesucristo cargó con los pecados del mundo, para ellos era muy claro, es así, el sumo sacerdote tiene que cargar con los pecados del mundo. Pero ese sacrificio fue aceptado porque resucitó a los 3 días. Y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la sangre
de Jesucristo, su Hijo, fue rociada en el arca del pacto y fue aceptada como sangre preciosa, pura, que redimió la humanidad una vez para siempre. Gloria a Dios, dele un aplauso al Cristo de la gloria. Gracias, Jesús. Pero los sacerdotes normales representan a la iglesia. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros somos sacerdotes que ofrecemos los sacrificios. ¿Pero qué sacrificios ofrecemos ahora? Espirituales. Servicio, alabanza, ofrendas, diezmos, tiempo, música, nuestra familia, nuestros bienes, servicio y adoración y sacrificios espirituales. Primera de Pedro 2:9 también dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, un sacerdocio de reyes, un sacerdocio especial, único. ¿Por qué? Porque nuestro rey es Jesús, nuestro sumo sacerdote es Jesús. O sea que yo soy un sacerdote del Rey de Reyes, estoy al servicio de este gran sumo sacerdote. Y Hebreos 2:17, que se lo recomendé de leer, si usted puede haga el devocional con Hebreos, porque ahí aparece mucho de toda esta simbología, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos 4:14 está hablando de Jesús. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Jesucristo viene a ser en el Nuevo Testamento el gran sumo sacerdote que entró al lugar santísimo, ofreció su propia sangre y dice la Biblia que Dios aceptó eso una vez para siempre. Pero como este sacerdote vive eternamente, dice la Biblia, Él puede eternamente interceder por nosotros ante Dios por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por eso, hermanos, conociendo la historia del tabernáculo, yo puedo entender mucho de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Me animo a seguir un poquitito más. Los requisitos de los sacerdotes. Está bien, yo soy de la tribu de Leví, yo soy de la familia de Aarón. Sí, pero eso no alcanza. Porque si tenés alguna manchita, si te mandaste alguna pifiada, te descartan. No podés serlo. No, pero mi papá era pastor, mi abuelo era pastor. ¿Y qué me importa? Tenés que vivir como un sacerdote y como un levita. Dice la palabra del Señor que tenía que ser un hombre sin defecto físico. Debía casarse con una mujer de un carácter ejemplar. Gloria a Dios. Yo la encontré. No debía contaminarse con costumbres paganas, ni tocar las cosas inmundas. La santidad divina exige en quienes se acercan a Jehová un estado habitual de pureza incompatible con la vida común de los hombres. ¿Sabe a qué punto? Lea conmigo Levítico 21, 5, 7. Encontré unas cosas maravillosas. Por eso, cuando uno sirve a Dios, o cuando uno es un obrero en la iglesia, uno tiene que aprender a decir, no, yo no voy a esos lugares. No, yo no hago esas cosas. Dale, todos lo hacen. Es que yo no, yo soy un levita. Yo soy un siervo de Dios. Dale, un vasito, un porrito, vamos. No, yo no, decidí consagrar mi vida a Dios. Usted sabe que en la iglesia hay todo tipo de cristianos, ¿no? De acá, de acá, de acá, de acá. Bueno, los obreros tienen que ser los más altos. Los sacerdotes, los levitas, los que están sirviendo a Dios, no pueden permitirse otra cosa porque van a morir. Pastor, ¿de verdad voy a morir? Sí, espiritualmente vas a morir. Y hasta físicamente también, dice la Biblia. Porque participando de la Santa Cena en pecado, en desobediencia, dice que se enferman,
que se debilitan y que algunos mueren. Ananías y Zafira se murió. Entonces, no es tan dramático. Sí, hermano. Por eso los obreros no tienen que entrar en el chusmerío, no tienen que entrar en la mentira, no tienen que entrar en la liviandad espiritual. Y dice Levítico 21:5, no harán tonsura en su cabeza. ¿Qué es tonsura? A ver, ¿quién lo busca? Ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguño. ¡Opa! Los pastores no pueden tener tatuaje, ¿no? Ni arito en la oreja, ni piercing, ni cirugía estética, ni cesárea. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. 7. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada, o sea, divorciada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Y sigue, lea todo el capítulo 21 y 22, habla de las condiciones. ¿De qué habla? De que el que quiere servir a Dios, hermano, tiene que ser irreprensible. No tiene que andar con cosas raras en la cabeza, no tiene que lastimar o andar con cosas mundanas en su cuerpo, no tiene que casarse con cualquiera, no tiene que buscar lo que los demás buscan, tiene que ser perfecto. En lo que pueda, perfecto, íntegro, santo, que es cosa que hoy no se están viendo, hermano. Levítico 21:16, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes, por sus generaciones, que tenga algún defecto, habla de los sacerdotes, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, ciego, cojo, mutilado o sobrado, varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano. Sigue diciendo, voy al 21, ningún varón de la descendencia del sacerdote de Aarón, el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer. Pero pastor, Dios es un Dios que discrimina. ¿Pero que un pastor no puede ser ciego, tuerto, rengo, manco? El que viene el domingo es rengo, el pastor Romay. En realidad Dios no hace discriminación, pero dice la Biblia que todo lo que estaba construyendo aquí tenía que mostrar la perfección de Dios, tenía que mostrar la santidad de Dios. Y un defecto físico, espiritualmente hablando, es la consecuencia del pecado sobre la humanidad. No es que Dios a esa persona no la bendice, no es que Dios a esa persona no la honra, pero para lo que es el servicio, Él quiere que esté todo impecable. No basta con decir, bueno, lo importante es la intención. Es que Dios en el tabernáculo, en el sacerdocio, quería mostrar su gloria, su santidad y su perfección. Porque Dios ha salvado, ha bendecido a gente discapacitada. Acuérdese de Menfiboset, acuérdese de los que Jesús tocó y sanó, acuérdese de muchos que no se sanaron y que tenían problemas y defectos. Dios los amó. Pero en el sacerdocio hay que ser santo como Dios es santo. Perfecto. Irreprensible. Esa es la idea de Dios. Primera de Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea, y se vuelve a repetir lo del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Obispo, ¿qué significaba? En aquella época el obispo era el pastor, el encargado de una obra. Pastor era una función. El nombre ejecutivo era obispo, presbítero, pero la función del obispo era cuidar de un rebaño. El cuidar de un rebaño era pastorear. Pero en realidad uno es el líder, es el ejecutor, el que dirige. Pero dice, es necesario que el pastor sea irreprensible. Bueno, ¿qué me importa? Sí, lo que pasó, que pasó. No, loco, le debe 500.000 pesos acá. Dejaste a tus hijos tirados allá en la otra provincia.
En el barrio hablan todos de mal. Y bueno, el diablo habla mal. No, irreprensible significa que nadie te puede reprender. Que nadie te puede reprender. Y si te reprende y te arrepentís, bueno, gloria a Dios. Pero si te reprende y no te arrepentís, te reprende y no cambiás, no debés. Pastor, pero hay un montón. Claro que hay un montón. Pero acá estamos hablando de un sacerdocio real, espiritual. Es necesario, sea irreprensible, marido de una sola mujer. Ahí ya quedaron mucho afuera. Yo, una, siempre la misma. Aunque algunos dicen, no, dice la Biblia, uno a la vez. O sea, te separás, te casás con otra, te separás, te casás con otra, te separás, te casás con otra. Acá la Biblia dice un requisito familiar, lo mismo que le pedía al sacerdote. Ni con divorciadas, ni con repudiadas, ni con prostitutas, ni con mujeres necias, dice. Mujeres carnales, mundanas. No debían, no podían. Quedaban descartados totalmente. Pastor, ¿me puedo casar? No, no podés. ¿Querés servir a Dios? No podés. Bueno, pero muchos lo hacen. ¿Y qué me importa que muchos lo hagan? Tenemos que buscar la santidad de Dios. ¿Pero y cómo hago? No sé. No te metas en el ministerio si no tenés tu vida en orden. No quieras servir. Estás simplemente profanando lo que Dios declaró santo. Pero Dios ve mi corazón. Sí, ve tu corazón, pero tiene requisitos. Están acá en la Biblia. Y los requisitos son marido de una sola mujer. Sobrio. Sobrio significa que es una persona coherente. Hay gente incoherente, que está bien casada, que quiere el obispado, pero que le falla, que se tiene que hacer un test psicológico. ¿Cómo se llama? Ese test que le hacen en los trabajos para darte trabajo, sí o no. Un psicofísico. Porque hay pastores que están medios locos. Son paranoicos, son depresivos, son bipolares, son agresivos, están locos. Y la gente que va ahí, ¿qué le pasa al pastor? ¿Está loco? Dice la palabra de Dios que tiene que ser, pero ¿quién va a decidir sobre ese pastor? La autoridad. Pero como se han puesto autopastores, no hay nadie que los guíe. Pero yo jamás le daría una iglesia a una persona con problemas psiquiátricos, a una persona con problemas psicológicos, a una persona con problemas del alma. Hemos tenido gente de acá que eran obreros, que por su mal carácter, su mala conducta, su mal testimonio, hemos tenido que llamarle la atención. Y andan diciendo que lo echamos, cuando en realidad toda la gente me pedía, por favor, ese hermano es carnal, habla mal, agrede, lastima, y con mucho amor, pero no han querido escuchar. No de mi parte, jamás vamos a autorizar gente que no sea coherente, que no sea sobria, ubicada, equilibrada. Hay gente bipolar que un día te saluda, otro día no te saluda, un día está enojado, otro día está contento. Sobrio. Sobrio significa lo contrario de una persona ebria, perdida, que perdió el control. Una persona entendida de lo que hace, ubicada, equilibrada. Mire, voy rápido. Prudente, que antes de decidir lo piensa. Sabe lo que va a hacer. Si se compromete, cumple. No puede haber gente que tiene deudas, no puede haber gente que promete y no cumple, no puede haber gente mentirosa que te dice a las 10, viene a las 20, que te dice contá conmigo, ya voy. No puede haber, no puede ser pastor, no puede ser líder, no puede ser obrero. Te vamos a llamar la atención, te vamos a amar, pero después de un tiempo va a venir otro y vamos a buscar esas personas. Porque no entiendo que muchos venimos del mundo con muchas mañas y damos gracias a Dios por los pastores que nos han ayudado a pulir las mañas. Pero una persona así en el ministerio es terrible, lo único que hace es escandalizar la iglesia, la gente. Decoroso, una persona que verdaderamente habla con decoro, se comporta con decoro, que no es violento, maleducado, mal hablado, agresivo, que es una persona que viste bien, una persona que se conduce bien. Hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero. Hay gente que por todo discute. Hasta discute por versículos bíblicos, discute por el sanguchito que le vendieron en el buffet Rosita, discute porque está frío, está caliente, está caro. Hay gente que es peleadora, pendenciero,
no codicioso de ganancia deshonesta. Ah, pastor, yo querría ser como usted. ¿Qué, pastor? No, que no trabaja, que no hace nada. Y encima le pagan. Hay gente que no entendió lo que es el servicio y quiere ganar. La otra vez hablaba con una persona que no era cristiana. Dice, pero vos si harías esto, ¿no ganarías más plata en la iglesia si le vendés los estudios bíblicos a los hermanos? Dice, y cobrás algo, ¿no es cierto? ¿Vas a ganar? Sí, pero no puedo hacer eso. ¿Por qué no? Si le estás dando tu... Es que recibí de gracia, no puedo dar de gracia. Tengo que dar de gracia. Hay gente que no entiende lo que es el reino de los cielos. Y hay gente que se traga la pildorita, hermano, y compra, y le da plata, y le da pacto, y le compra esto, y le compra... Yo entiendo que hay que pagar los costos a veces de un instituto bíblico, el profesor, los gastos. Entiendo que hay que pagar el costo de un CD, de un libro, una Biblia. Pero negociar y lucrar, esas personas van a tener que dar cuenta delante de Dios, hermano. Dice la palabra de Dios para ir terminando. Dice, amable. ¿Sabe qué significa amable? Una persona que se hace amar. ¿Usted es amable? ¿La ama la gente o la quiere amasijar? ¿Usted es amable? ¿O usted es un perro que ladra? Saluda a la gente, la ama, la abraza, le regala una sonrisa. No, yo no confío más en nadie. Hay veces que la gente está así cruzada de brazos. No está cruzada de brazos, está atada. Está atada, está así. Hola, ¿cómo le va, hermano? Hola. Relájese, hermano. Ame si quiere ser amada. Sea amiga si quiere tener amigas. No, porque acá la gente me traicionó una vez y yo no confío más en nadie. Sáquese los demonios, hermana. Venga, pase acá y aprenda a amar, amar, amar sin esperar nada. Sea amable. No puede haber un pastor que sea desconfiado. Hemos ido a iglesia donde las esposas de los pastores, no la nuestra, pero las esposas de los pastores son malas. Malas son. No, porque a nosotros nos hicieron mucho daño. A mi marido le han hecho esto, el otro. Están ahí como perro bulldog en la puerta, cruzadas, así hasta con las patas, así cruzadas. Ellos se enojan y se contraen la rodilla y están ahí. Esta no me gusta nada, esta que vino hoy no me gusta nada. ¿De qué iglesia? Ah, no, ya yo te la controlo. No se relajan, no son libres, no logran disfrutar del servicio a Dios, aún sabiendo que puede haber este tipo de problemas. Tiene que ser amable, dice apacible. Aleluya. Apacible. ¿Cuántos tienen paz de Dios? ¿Cuántos tienen paz de Dios? Hay pastores, hay líderes, hay obreros que están siempre nerviosos, están siempre corriendo, están siempre enojados. Está todo mal en la vida, está todo mal con Macri, está todo mal en la casa, está todo mal en el trabajo. No tienen paz, no logran descansar y no logran confiar. Avaros. No puede haber obreros que no diezmen, escúcheme bien, no puede haber obreros que no... Yo no creo en el diezmo. Bueno, entonces creen en la ofrenda. En el Nuevo Testamento daban más que el diezmo. Y tratá de escribir tu nombre, porque yo quiero saber quiénes son los obreros que están compartiendo el sacrificio que los pastores y muchos hermanos hacen para sostener esta obra. Porque un obrero no puede ser avaro, no puede tener excusas contra Dios. Dice la palabra del Señor para terminar, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Si vos no gobernás bien tu casa, no vas a gobernar bien ni la música, ni la guitarra, ni el ministerio de niños. ¿Por qué? Porque si sos un desordenado en tu casa, si tenés deuda en tu casa, si nadie te hace caso en tu casa, si hay grito y pelea en tu casa, también la va a haber en la iglesia. Si hay división en tu casa, así que no es esto de gobernar que tener a los hijos, siempre le echan la culpa a los hijos. Ah, el hijo del pastor está apartado, la hija también. Eso no habla de gobernar. Un país se gobierna todo, no solo el ministerio y los ministros, se gobierna todo. Habla de orden en la casa. Tenemos que dar fruto, que nuestra
vida está ordenada, gobernada bien, esquematizada la economía, los tiempos, los cultos, el trabajo, el estudio. Dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Si usted tiene hijos mayores de 18 años, ya no es su responsabilidad como padre. No tiene que sentirse inferior. Pero si usted tiene hijos de 12, 13 años que están haciendo macanas en el colegio, que están haciendo macanas sexualmente, emocionalmente, en la iglesia, esto habla mal de usted. Esto habla mal de usted. Acá hay familias que traen a sus hijos menores de 18 años a la iglesia a la fuerza, porque tienen que obedecerle. No, yo no. Vos venís, porque si no, a la calle. No sé si lo va a echar a la calle, pero si los obligan a ir al colegio, si los obligan a ir al médico, los obligan a dormir, los obligan a comer, que también los obliguen a venir a la iglesia. Y pero viene con cara larga, que venga con cara larga. ¿Sabe cuántas personas se convirtieron con cara larga? Pero tenés que demostrar que tenés autoridad. Sí, pero mi esposa no quiere venir. Y esas son más difíciles, esas son hijas de Eva. Esas son amigas de la serpiente. Esas son más difíciles. Mejor no toco el tema, sigo. Termino. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Cuidado con la gente nueva, cuidado con la gente que viene a la iglesia, que cuando se le da una función, la tendencia que es, se envanece, se cree ya que está por encima, compite con los demás, trata de mostrarse, quiere ocupar los mejores lugares, quiere predicar, quiere opinar, quiere decir. ¿Por qué? Porque le diste demasiada tanza, demasiada línea. Y entonces vuela, pero no está preparado. ¿Y qué genera esa gente inmadura? Genera peleas entre ellos, orgullo, a ver quién tiene la razón. ¿Por qué? Porque no aprendió a bajar el copete, no aprendió a pagar derecho de piso, no aprendió a escuchar a los mayores, no aprendió a escuchar a los espirituales, a los maduros, no entiende cómo funciona el reino. Y entonces dice la Biblia, está bien que quiera ser un servidor, que trabajar con las mujeres, con los niños, la música, pero necesario esto, porque si no vamos a morir, a destruir la obra de Dios. Tratamos con gente, vamos a lastimar mucha gente, la gente se la va a agarrar conmigo, porque va a decir, ¿cómo el pastor va a poner a esa hermana que es una carnal, una chusma, una mendieta, una miserable, una vara? Y sí, es culpa mía, pero disculpe, no lo sabía. Si hubiera sabido, no lo hacía. Pero a veces la necesidad me recomiendan, pero no debe ser así. Y prefiero que alguien venga y me diga, pastor, estoy fumando, pastor, estoy mal, pastor, me siento que esto me hace pelearme con los hermanos, siento mucha envidia, prefiero dejar por ahora. Bueno, gloria a Dios, hermano. No podemos jugar con lo sagrado y con lo santo. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Yo mismo o vos mismo te vas a matar porque el diablo te va a agarrar así, ¡trac!, y te va a destruir. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hay gente que en la iglesia es muy buena, es muy servicial, es muy amorosa, es muy santa, pero en el barrio, en el trabajo, en las otras iglesias donde estuve, mamita querida, el marido, la esposa, los hijos, los padres, y eso también es importante. Es importante, ¿por qué? Porque lo dice la Biblia, para que no caiga en descrédito, porque no hay cosa peor que no tener crédito, no tener confianza. Venís a la iglesia el domingo, viene Alberto Román. Estás loco vos. Hermano, si te escuchamos los gritos a 2 cuadras en tu casa, todos los vecinos saben que tu perro es el que llena de bosta todas las veredas y no limpias. Que no pagás el consorcio, que por culpa tuya nos cortan la luz, el gas, que estás enganchado. Que con los de afuera, hermano, estamos manchando el evangelio.
Así le dijeron a Samuel: tus hijos, los sacerdotes, están pecando, dice afuera. Los hijos de Elí, tus hijos están pecando. Dice la palabra del Señor, para que no caigan en descrédito y en el lazo del diablo. ¿Cuál es el lazo del diablo? El infierno. Hay gente que después se amarga. ¿Por qué? Porque si está cumpliendo una función y yo descubro algo así, digo: venga para acá, hermano. ¿Es verdad que usted hace esto en su casa, en su trabajo? ¡Qué chusmerío que hay acá en la iglesia! No, por favor, no hagan más nada, hermano. Hacete ministrar. Ahí están los hermanos de liberación, de sanidad interior. Pero acá que hacen discriminación, usted seguro tiene algo contra... Y se amargan, se ofenden, se van hablando mal del pastor, porque la culpa siempre es mía, de la iglesia, y caen en el lazo del diablo, que es la raíz de amargura, por la cual muchos se han perdido y por la cual mueren. Y así caen en esa trampa. Por eso, aprender acerca del sacerdocio y los levitas es tan actual, hermanos, es tan actual y es tan entendido que es una gran bendición. Póngase de pie, vamos a orar, ya pasó el tiempo. Levanta tu mano al cielo. Gloria a Dios, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Nos ponemos en tu presencia, Dios, no para juzgar, no para condenar, sino para escudriñar las Escrituras, examinar, Señor, vernos en un espejo, en el lavacro, para ver cuál es nuestra condición y lavarnos en tu palabra, lavarnos en tu Espíritu Santo. Ayúdanos a santificarnos. Queremos ser obreros preparados, queremos ser obispos, queremos ser siervos tuyos, que no den mal que hablar, sino que den, Señor, un buen testimonio. Úsanos en la iglesia, Padre. Úsanos en encuentro con la vida, para bendecir los jóvenes, para bendecir los niños, para bendecir las mujeres, los matrimonios, los varones, para bendecir a tu pueblo, a la gente que llega por primera vez, a la radio, Dios, a través de la música, poder ser instrumentos puros, santos, canales de bendición, donde tu unción, donde tu Espíritu Santo, Señor, fluya a través de nuestras vidas. Padre amado, te damos gracias, te damos la gloria, te damos la honra, y el pueblo de Dios dice amén, amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, gracias Jesús. Vamos a terminar acá, hermanos. Llévese esta palabra. Disculpe si fui muy directo, no di nombres ni dije nada, pero hay que hablar de la santidad en el servicio, hermano. Que Dios lo bendiga, salúdese. Este mensaje lo vamos a subir a YouTube, por eso no doy nombre, si no daría nombre, no hay problema. Salúdese, dese un fuerte abrazo y anímese en la fe. Lo esperamos el sábado, el domingo, y no se olvide que el próximo lunes viene el pastor Leonel Gergenreder.